نتيجة مهمة تدرب في الجنود الإنجليزيين Israel y Estados Unidos destruyeron las mayores instalaciones subterráneas de producción de bombas de Irán. En la noche del 22 de marzo, bombarderos B-1 Lancer y jets furtivos F-35 y Mahadir se deslizaban hacia el este de Teherán. El objetivo era Damavand, ubicado a 50 kilómetros al este de Teherán, un enorme laboratorio subterráneo de bombas oculto en el corredor estratégico entre el complejo de aviación Kojir y la instalación nuclear de Parchin, los corazones gemelos de los programas de misiles y nuclear de Irán. Irán había elegido específicamente este lugar, lo suficientemente cerca de la capital para facilitar la logística, pero lo suficientemente montañoso para proporcionar protección contra ataques. Las imágenes satelitales mostraban que la densidad de defensas aéreas alrededor de la instalación era mayor que en cualquier otra región de Irán. El régimen estaba protegiendo este sitio por encima de todo. Normalmente, llegar a este lugar era casi imposible, pero las oleadas de ataques que continuaban desde el 28 de febrero habían desmantelado sistemáticamente el escudo. S-300, Babar 373, radares, centros de mando. El escudo de Damavand había caído. La primera fase de la operación comenzó con guerra electrónica. Los F-35 Pimie bloquearon los últimos radares restantes con guerra electrónica. Los sistemas de alerta temprana fueron cegados. Luego, los F-35I y F-16 Insuffers se acercaron al objetivo, y los primeros ataques se dirigieron a las entradas de los túneles. Estas entradas no son puertas ordinarias. Según un informe filtrado por la oposición iraní hace años, el túnel principal en Kojir tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo, 12 metros de ancho, y se ramifica en 6 túneles laterales de medio kilómetro de largo. Un pueblo subterráneo reforzado con concreto, enterrado de 20 a 100 metros de profundidad en el núcleo de la montaña. Los escuadrones de F-15 Ram comenzaron a lanzar bombas Huatadam, equipadas con ojivas Belú 109 de 2.000 libras sobre las entradas de los túneles. Todo esto es en preparación para el bombardeo pesado de los B-1B Lancers. El grupo Shahid Hemmat, el mayor fabricante de misiles balísticos de Irán, estaba llevando a cabo la producción de cuerpos y el ensamblaje final en el túnel más grande. El grupo Bakari estaba realizando la producción en masa de la familia de misiles Fateh 110 en 5 instalaciones separadas. La línea de producción del misil balístico Hashqasem, con un alcance de 1.400 kilómetros capaz de alcanzar Israel, también se encontraba en estos túneles. Los almacenes contenían cientos de misiles listos para lanzar, miles de toneladas de combustible sólido para cohetes y componentes de combustible esperando ser mezclados en mezcladoras planetarias. Las explosiones secundarias que duran minutos en los videos sirven como prueba de la magnitud de estos arsenales. Las Gate Dams destruyeron simultáneamente múltiples puntos de entrada, y las cientos de personas dentro, los ensambladores de Hemmat, los técnicos de Bakari, los ingenieros de guiado, los especialistas en ojivas, de repente perdieron contacto con el mundo exterior. Las rutas de salida fueron selladas, la ventilación cesó. Cuando las entradas colapsaron, comenzó la fase más brutal de la operación. Cientos de personas adentro, ingenieros, técnicos, soldados, de repente perdieron contacto con el mundo exterior. Las rutas de salida fueron bloqueadas, haciendo imposible una evacuación de emergencia, pero colapsar las entradas no fue suficiente. Los verdaderos objetivos estaban profundamente dentro de la montaña. Los bombarderos estadounidenses B-1B Lancer lanzaron bombas de penetración GBU-70 y 2 de 5.000 libras. Estas bombas penetran concreto y roca para alcanzar el interior del túnel, donde detonan apuntando a las unidades de mezcla de combustible sólido que albergan los mezcladores planetarios, los bancos de prueba de motores de misiles y las líneas de ensamblaje final. Estas máquinas están sujetas a controles de exportación internacionales e Irán las obtiene a través de canales ilícitos. Su pérdida crea un vacío que llevará años llenar. En la operación israelí de octubre de 2024, se destruyeron 12 mezcladoras planetarias en Kojir. Pero durante ese ataque, las defensas aéreas aún estaban activas. Las duraciones de vuelo eran cortas y no había tiempo para ataques repetidos. En 2026, las condiciones son completamente diferentes. Las defensas aéreas han colapsado y los aviones de la coalición pueden realizar operaciones durante horas. Las GBU-72 proporcionaron suficiente poder de penetración para los túneles en Damavand, que tenían entre 20 y 100 metros de profundidad. Las GBU-28, rompebúnkeres guiadas por láser, apuntaron a entradas más profundas. Edificios administrativos, centros logísticos y refugios para el personal, debido a sus altas velocidades, los hacen imposibles de interceptar.
Según un informe de Reuters, estas estructuras estaban rodeadas por terraplenes de tierra para evitar que una explosión en un edificio se propagara a otro. Esta precaución en sí misma es una admisión de lo explosivo que era el material en su interior. El ritmo de los ataques esa noche fue intenso. Parte de los túneles se extendía hasta el monte Caxefit al norte, a 300 metros sobre el terreno circundante, albergando un segundo complejo subterráneo. Dada esta estructura de múltiples capas, es inevitable que docenas de aviones de combate fueran asignados a un solo complejo. Y luego comenzaron las reacciones en cadena. Las bombas que impactaron en los almacenes encendieron miles de toneladas de combustible sólido para cohetes y municiones listas para usar. En videos capturados por residentes locales, el cielo se iluminó de color naranja y se podían escuchar explosiones secundarias durante minutos. Además, Damavand no estaba siendo atacado por primera vez. El 5 de marzo, Estados Unidos había atacado la misma área, resultando en una explosión masiva en la guarnición Haidar Karar del IRGC. El 22 de marzo marcó la segunda ola. Las estructuras que no habían sido completamente destruidas en el primer ataque fueron atacadas. La estrategia de la coalición: atacar, evaluar vía satélite, regresar y terminar el trabajo. Irán intenta reabrir los puntos de acceso en un plazo de 48 horas. La coalición monitorea y ataca de nuevo. Las fuerzas de defensa de Israel enumeraron 4 categorías adicionales de objetivos esa misma noche: un depósito de misiles antiaéreos, una fábrica de armas del Ministerio de Defensa, una instalación de producción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y una sede del Ministerio de Inteligencia. Y Damavand no fue el único objetivo del 21 al 23 de marzo. Toda la cadena de infraestructura subterránea de armas de Irán fue atacada sistemáticamente. En el sur de Irán, un depósito de municiones bajo estructuras reforzadas en la base de entrenamiento naval de Sirhan recibió un fuerte impacto el 21 de marzo. Cuentas de OSINT describen esto como la explosión más grande que hemos visto hasta ahora. Las imágenes muestran una columna de fuego masiva y explosiones secundarias que duran minutos, prueba de que el depósito estaba lleno y los arsenales detonaron en una reacción en cadena. La base de misiles balísticos de Hajabad, no lejos de Sirhan, otra ciudad de misiles en la provincia de Hormuzgan, fue atacada por B-2 Spirits en los primeros días de la guerra. La concentración de objetivos en el sur indica que la infraestructura naval y de misiles de Irán a lo largo de la costa de Hormuz está siendo desmantelada sistemáticamente. El depósito de municiones en la base aérea Desful Badati también fue destruido en una explosión masiva durante el mismo periodo. Desful está ubicado en el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak. Una parte significativa de los lanzamientos de misiles balísticos dirigidos a Israel se realizaron desde esta región. Las imágenes de la explosión muestran claramente una serie de explosiones secundarias. La coalición está apuntando sistemáticamente no solo a fábricas, sino también a reservas. Las operaciones del 21 al 23 de marzo no ocurrieron en un vacío. Desde finales de febrero, cada eslabón en la cadena de producción de misiles y drones de Irán había sido atacado, y para finales de marzo, casi toda la cadena había sido cortada. La unidad de defensa al sur del complejo nuclear en Isfahán fue atacada 2 veces entre el 6 y el 18 de marzo. El primer ataque destruyó las estructuras sobre el suelo, mientras que el segundo colapsó las conexiones subterráneas. Esta instalación servía como el centro de mando y control para la protección física del complejo nuclear de Isfahán e incluía un complejo de túneles construido alrededor del año 2007. Ambos accesos a los túneles fueron atacados. La unidad de enfriamiento, protegida por una barrera de concreto, fue destruida y la sección subterránea colapsó durante el segundo ataque. Este ataque tiene implicaciones críticas para el programa nuclear. Incluso si las instalaciones nucleares de Isfahán en sí no fueron atacadas, su capa de defensa y control ha sido eliminada. Con el centro de mando y control destruido, la coordinación de seguridad de la instalación nuclear, el sistema de alerta temprana y las capacidades de respuesta de emergencia también colapsaron. Incluso si la instalación permanece físicamente intacta, ahora está indefensa. La fábrica de drones en el distrito de Khomenishar de Isfahán fue completamente destruida entre el 8 y el 11 de marzo. Esta era la instalación donde Irán producía sus drones kamikaze Shahed. Las imágenes satelitales de antes y después publicadas por CENTCOM son impactantes. Una fábrica activa el 3 de marzo, escombros irreconocibles el 12 de marzo. La fábrica de la Compañía de Desarrollo de Fibra Avanzada al sur de Qazvin fue destruida entre el 5 y el 17 de marzo. ¿Por qué es significativa esta empresa? Produjo fibra de carbono, un material crítico para la estructura ligera pero duradera de los cuerpos de misiles balísticos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había sancionado a la empresa en mayo de 2025 debido a sus vínculos con la Fuerza Aérea del IRGC. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en Farsi advirtió al público antes del ataque, y las imágenes satelitales posteriores mostraron las estructuras principales completamente destruidas. La instalación de ensamblaje de misiles balísticos Bar Hamali, parte del complejo Kojir y el corazón de la capacidad de ensamblaje final de misiles de Irán, sufrió graves daños el 7 de marzo. Esta instalación, afiliada al grupo industrial Shahid Hemat, era la etapa final donde los componentes se ensamblaban en misiles. Las imágenes de antes y después de CENTCOM confirmaron que las líneas de ensamblaje quedaron inoperativas. Una fábrica de turbinas en la ciudad industrial Shokohye en Qom fue atacada. Aquí se producían componentes críticos para motores de misiles y drones. El aeropuerto cercano también fue atacado, y la instalación de producción de misiles al este de Teherán, la instalación golpeada en los primeros días de la campaña con CENTCOM, documentando la destrucción de sus edificios de ensamblaje final a través de imágenes, mostró más daños en nuevas imágenes de mediados de marzo. La coalición estaba regresando a los mismos objetivos para completar la destrucción restante. Uno de los objetivos más críticos en todas estas operaciones es una máquina de la que la mayoría de las personas ni siquiera ha oído hablar, el mezclador planetario. Estos enormes mezcladores industriales se utilizan para mezclar homogéneamente los componentes del combustible sólido para cohetes. La producción de motores de combustible sólido, el corazón de los misiles balísticos, es imposible sin ellos. Y estas máquinas están sujetas a controles internacionales de exportación. Irán no puede comprarlas en el mercado abierto. Los adquiere a través de canales ilícitos, eludiendo sanciones. Perder un mezclador planetario significa que podría tomar meses, incluso años, obtener un reemplazo. Un análisis del centro James Martin identificó daños extensos en las instalaciones de mezclado y fundición en Kojir. Cuando se coloca esto dentro de la cadena de producción de misiles, la imagen se vuelve clara. La fábrica de cuerpos de fibra de carbono en Qazvin fue destruida. Las instalaciones de mezcla de combustible sólido en Kojir fueron atacadas. Las líneas de ensamblaje final en Bar Hamali fueron destruidas. La fábrica de turbinas y motores en Qom fue demolida. La instalación de producción de drones Shahed en Khomeini Shah fue arrasada. Los depósitos de municiones en Sirhan y Desful fueron volados. El centro de mando y control en Isfahan colapsó. Cada eslabón en la cadena, desde las materias primas hasta los productos terminados, y de allí al almacenamiento. Aquí, el análisis clave que surge es este. Cuando una coalición de 22 naciones, que representa una parte significativa del poder aéreo y naval del mundo, está en tu puerta, ¿qué opciones militares quedan? En un escenario de guerra convencional donde las fuerzas regulares se enfrentan, la probabilidad de que el ejército iraní sobreviva es, según los cálculos de los analistas militares, cercana a cero. Las fragatas de la generación anterior y los barcos de ataque de pequeño tonelaje en el inventario de la Guardia Revolucionaria son capaces de ser devastados en segundos dentro del enorme anillo de muerte formado por aviones que despegan de portaaviones y sistemas de combate Aegis. Dentro de esta ecuación sin esperanza, el camino que Teherán está siguiendo no es una estrategia para la victoria, sino una doctrina de negación de acceso centrada en cerrar el área al enemigo. Poseen solo 3 cartas asimétricas, difíciles de implementar, pero con potencial peligro. La primera opción implica operaciones de minado encubiertas. Se está evaluando un escenario en el que se despliegan minas inteligentes por la noche en los puntos ciegos del estrecho, utilizando mini submarinos clase Gadir, que no dejan firma de radar, y embarcaciones disfrazadas de barcos pesqueros civiles. La segunda opción es explotar el terreno accidentado de la costa. El plan es lanzar ataques sorpresa a los barcos de la coalición utilizando misiles antibuque de clase Nur y Kader, disparados desde túneles laberínticos excavados en las empinadas laderas de la cordillera de los Montes Sagros que dan al Golfo. La tercera y última carta es lanzar a los apoderados regionales a la refriega. Al ordenar a los hutíes en Yemen atacar rutas comerciales en el Mar Rojo, el objetivo es dividir la atención y el poder de fuego de la flota internacional entre Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Sin embargo, ninguno de estos pasos tiene suficiente peso para derrotar militarmente a la coalición. El objetivo es elevar los costos del seguro a niveles astronómicos al atacar un petrolero occidental o un barreminas. El objetivo es quebrar la voluntad política de la coalición, creando pánico en la esfera pública global. Este enfoque es menos una jugada maestra militar y más la encarnación misma de una doctrina suicida asimétrica de alto riesgo destinada a terminar en fracaso. El resumen estratégico de este sombrío panorama revela uno de los efectos boomerang masivos raramente vistos en la historia geopolítica.
Mientras los responsables de la toma de decisiones en Teherán asumieron que cerrar las puertas del estrecho de Hormuz pondría de rodillas a la economía global, cayeron en la trampa que habían tendido. Todos los puentes diplomáticos y económicos hacia el continente europeo han sido destruidos irrevocablemente. Elementos militares fueron incorporados a redes terroristas globales y las modernas armadas de 22 naciones fueron invitadas a sus propias costas. Mientras Pekín y Moscú observaban esta derrota estratégica desde lejos y en silencio, las superpotencias mundiales entraron sin dudarlo en la refriega para proteger sus propios intereses económicos. La famosa carta de chantaje de Irán se ha incendiado sobre la mesa. Atrapado dentro del punto de estrangulamiento asimétrico que crearon y rodeado por una fuerza militar masiva, Teherán está siendo dejado a ahogarse sin ayuda en el centro de la tormenta que desató. El gran plan del régimen ha sido aplastado por una derrota aplastante en sus propias aguas. La única pregunta que queda: ¿aceptará Teherán este asedio y se sentará a la mesa, o quemará sus últimas cartas y será enterrado en la oscuridad de la desesperación? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.